Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, Él, que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que Él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: «Tú, Señor, ¿me vas a lavar los pies a mí?» Jesús le respondió: «No puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás». «No», le dijo Pedro, «tú jamás me lavarás los pies a mí». Jesús le respondió: «Si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte». «Entonces, Señor», le dijo Simón Pedro, «no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le dijo: «El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. Ustedes también están limpios, aunque no todos». Él sabía quién lo iba a entregar y por eso había dicho: «No todos ustedes están limpios». Después de haberles lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo: «¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón porque lo soy. Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta celebración del Jueves Santo, que se suele denominar esta Santa Misa, Misa de la Cena del Señor, no es un simple recuerdo de algo que pasó hace mucho tiempo, sino que es lo que sucede en cada Santa Misa, donde se actualiza el sacrificio de Cristo. Y la Iglesia quiere, en el Jueves Santo, con ocasión, por supuesto, de esa celebración que Jesucristo tuvo con sus apóstoles, recordarnos tres grandes verdades que integran esta celebración, que son centrales en la celebración y que son centrales en la vida cristiana completa. Y son precisamente la Eucaristía, en primer lugar, la institución del sacerdocio y el mandato de la caridad. Tres aspectos, tres dimensiones que están profundamente implicadas, nunca es una sin la otra. De hecho, nosotros leemos en este Jueves Santo la lectura del Evangelio del lavatorio de los pies, ese acto de servicio. ¿Por qué? Porque el acto fundamental de servicio que Jesucristo va a hacer es su sacrificio, que se va a prolongar hasta el fin de los tiempos en el sacramento de la Eucaristía, para lo cual existe el sacerdocio. Y esa es la mayor misericordia que Dios tiene con nosotros. Por eso no debemos leer este pasaje del lavatorio de los pies como un simple acto de servicio, como un acto de caridad para con el prójimo, como un acto de humildad de Jesucristo, como una invitación a ayudarnos entre nosotros. Todo eso es verdad, todo eso es cierto, todo eso también está implicado aquí. Pero no es todo, sino que hay que ir al fundamento. Y el fundamento es este: ¿en qué consiste el acto de servicio principal, fundamental de Jesucristo? Es haber padecido la muerte por nosotros para salvarnos. Y por eso el primer tema de esta celebración es obviamente la Eucaristía. Ocupa el centro de la celebración y el centro de toda nuestra vida. Jesucristo en esta última cena consagra por primera vez la Eucaristía. Hace presente su cuerpo, sangre, alma y divinidad en el sacramento de la Eucaristía.
que consiste en esa presencia real de nuestro Señor Jesucristo. La Eucaristía no es un recuerdo, no es un símbolo, no es algo que nos ayuda a pensar más en Dios, sino que fundamentalmente la Eucaristía es presencia real, presencia sustancial, con cuerpo, sangre, alma y divinidad, de una manera muy particular, porque no lo vemos con nuestros ojos. Permanecen esos accidentes de pan y vino, seguimos viendo lo mismo, gustando lo mismo, pero cuando Jesucristo dice, esto es mi cuerpo, no está describiendo algo, sino causándolo. Cuando Jesucristo toma aquel trozo de pan y dice, esto es mi cuerpo, en ese instante está convirtiendo ese pan en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, y lo mismo en el caso del cáliz, el vino que Jesús consagra y convierte también en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Todo Cristo, tanto en la consagración del pan como en la consagración del vino. Pero la clave acá es la realidad, es presencia real, sustancial. Con un modo propio, por supuesto. Todos nosotros que estamos aquí en la celebración, cada uno de nosotros tiene una presencia real, sustancial. Está aquí, cada uno de nosotros, estamos en este lugar, en este momento, con nuestra presencia real. Así está Jesucristo en la Eucaristía, pero con ese modo tan particular, tan propio y tan único que es la presencia sacramental. Pero no solo es presencia, sino que es una presencia real y sacrificial. Jesucristo se está ofreciendo al Padre, que esto es lo esencial del sacrificio. Por eso en la Santa Misa hay una doble consagración, la de la hostia y la del vino, para mostrar esa dimensión sacrificial, Jesucristo que derrama su sangre, esa distinción. Y también en las palabras, por supuesto. Tomen y coman, esto es mi cuerpo que se entrega, o esta es mi sangre que se derrama. Es decir, no es una mera presencia, sino que es sacrificial. Y lo esencial del sacrificio es la ofrenda. Jesucristo en la Eucaristía se ofrece al Padre por nosotros. Y por ese motivo es una presencia nutricia que nos alimenta. Nosotros participamos de ese sacrificio recibiendo a Jesucristo de manera real, de manera sustancial en nuestros corazones. Este es el primer gran tema, el tema fundamental, a partir del cual se entiende todo lo demás. Porque Jesucristo en esas mismas palabras de la consagración les dice a los apóstoles que hagan eso en su memoria, que son lo que escuchamos las palabras de la consagración en cada Santa Misa. Hacer eso significa consagrar la Eucaristía. En su memoria, y ahí la palabra memoria no es como la entendemos habitualmente como un recuerdo. Tengo memoria de un acontecimiento del pasado, me acuerdo de algo que sucedió. No se usa en ese sentido, sino en un sentido mucho más propio y específico, que es actualizar, hacer presente en cada momento de la historia eso mismo y no otra cosa. Por eso la Santa Misa no es un sacrificio distinto del de la cruz, sino exactamente el mismo. Y por eso Jesucristo, cuando dice que hagan eso en su memoria, instituye en ese mismo momento el sacerdocio. La vinculación entre el sacerdocio y la Eucaristía es estrechísima. De hecho, están las mismas palabras de la consagración. Apenas Jesucristo consagra, dice eso. Está íntimamente unido, lo cual muestra la finalidad principal, la que no puede faltar, aquello para lo cual existe el sacerdocio, para prolongar hasta el fin de los tiempos eso que Jesucristo hizo de una vez y para siempre. Y por eso el segundo gran tema del Jueves Santo es el sacerdocio. Jesucristo quiere, podría haber hecho de otras maneras, pero quiso que fuera así. Quiso confiar a los sacerdotes fundamentalmente esa misión, esa tarea, hacer presente a Cristo realmente en la Eucaristía. ¿Para qué? Para alimentar nuestra vida de redimidos. Él nos ha redimido en la cruz y como hay una vida nueva, la vida tiene que ser alimentada. Así como alimentamos la vida terrenal con comida de este mundo,
alimentar la vida espiritual con el alimento de la vida eterna. Y por eso también el mandato de la caridad o esta explicitación de la misericordia, que es fundamentalmente esa misericordia, es amor redentor. Jesucristo presenta en la Eucaristía la institución del sacerdocio y el mandato de la caridad, que por supuesto es amarnos unos a otros, pero no de cualquier manera, sino como Él nos amó. Y Él nos amó haciéndonos el bien. Y el bien que nadie sino solamente Él nos podía dar, que es la redención, el perdón de los pecados. Nos habla del amor, el verdadero amor, que es el amor de Cristo, significa esto: buscar constantemente el verdadero bien de aquel que uno ama. Aunque eso no implique siempre sentirse bien, ¿no? Jesucristo en la cruz, obviamente en el sentido más literal de la palabra, podemos decir que no se sentía bien, experimentaba el dolor, la angustia, el sufrimiento, la tristeza, los dolores físicos, espirituales. Y sin embargo, el amor continuaba inalterable, porque sabía Jesucristo que atravesando por ese sacrificio, nos causaba el mayor bien, ¿no? El verdadero amor es hacer el verdadero bien. Por eso el Jueves Santo es una celebración tan particular, tan intensa, porque nos recuerda, obviamente, las grandes verdades, a partir de las cuales, verdades y acontecimientos, por supuesto, a partir de los cuales hemos recibido esta vida espiritual, la vida de la gracia, la vida que nos conduce a la patria del cielo. Y por eso le vamos a pedir al Señor en este Jueves Santo que nos ayude para valorar cada día más esa vida que hemos recibido, para alegrarnos profundamente en ser hijos de Dios y para que un día también podamos celebrar con todos los santos en la patria del cielo el banquete de bodas del Cordero, ¿no? Tal como lo anuncia el libro del Apocalipsis, ese banquete, esa celebración eterna del amor de Dios que nos ha redimido, que nos ha salvado y que nos llama a la patria del cielo. Pidamos humildemente esta gracia, que así sea.